Imagina estar en una habitación cerrada, con el aire pesado y el corazón acelerado. Afuera hay rumores, amenazas, nombres que ya comenzaron a perseguir. Y tú sabes que tu maestro está en peligro. Pero también sabes algo más profundo. Si todo se cae, si todos se van, si el miedo se vuelve grande, todavía existe una forma de permanecer. No con fuerza humana, no con valentía de película, sino con un amor que te sostiene cuando el valor no alcanza. Hoy vamos a caminar por la vida de Juan, el discípulo que no huyó, el joven apodado Hijo del Trueno, impetuoso y pasional que terminó convertido en el apóstol del amor. Y en esta historia vas a descubrir un secreto que puede cambiar tu manera de vivir la fe en el amor verdadero. No solo consuela, también vence el temor. Si este mensaje edifica tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a permanecer. Y quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre Juan, es sobre lo que Jesús puede hacer en ti. Juan no nació con el título de discípulo amado. Juan no empezó siendo el más profundo, ni el más manso, ni el más sabio. Juan empezó siendo un pescador joven en las orillas de Galilea, con manos trabajadas por las redes, con un carácter fuerte y con una inquietud interior que no se llenaba con lo cotidiano. La Biblia nos deja pistas de su mundo. Era hijo de Zebedeo y trabajaba con su hermano Santiago. Tenían barca y también jornaleros, así que no eran los más pobres del lago, pero hay algo que la estabilidad económica no compran sentido. Y Juan parecía buscarlo. Había algo dentro de él que miraba más allá del agua y del mercado, más allá del esfuerzo repetido de cada día. Y en algún momento, esa búsqueda lo llevó a escuchar de un hombre extraño vestido con pieles, predicando en el desierto, a un Juan el Bautista, un hombre que no estaba entreteniendo a la gente, estaba despertando almas. Y Juan, junto con Andrés, se acercó, porque cuando alguien tiene hambre de verdad, reconoce la voz que no endulza el mensaje. Y entonces ocurre uno de los momentos más simples y más decisivos. El Bautista ve pasar a Jesús y dice: «He aquí el Cordero de Dios». Y Juan lo escucha. Y no es solo información, es revelación. Es como si algo dentro de él dijera: esto es lo que buscabas, aunque no sabías cómo llamarlo. Juan sigue a Jesús, no con discurso, con pasos. Y Jesús se gira y le hace una pregunta que todavía atraviesa generaciones. ¿Qué buscáis? No es una pregunta para que respondas bonito. Es una pregunta que desnuda el corazón. ¿Qué estás buscando realmente? ¿Paz? ¿Dirección? ¿Un propósito? ¿Una respuesta? ¡Un amor que no te abandone! Juan responde con una pregunta humilde en Rabí: ¿dónde moras? ¿Cómo? Diciendo: no quiero solo escucharte pasar. Quiero saber dónde vives. Quiero quedarme cerca. Quiero aprender tu ritmo. Y Jesús le dice a Vened y Vedán, no le da un mapa, le da una invitación. Porque Jesús no solo enseña con palabras, en Jesús forma con cercanía. Juan se quedó. Y ese primer encuentro fue tan real, tan marcado, que años después, cuando escribió su evangelio, recordó hasta la hora. Porque hay encuentros con Cristo que se vuelven un antes y un después. Aunque por fuera parezca solo un día, pero todavía Juan no era el Juan que luego conocemos. Porque acercarte a Jesús no significa que tu carácter ya esté transformado. Significa que el proceso empezó. Poco después, Jesús vuelve a pasar, ahora junto al mar. Ve a Juan y a Santiago con las redes y les dice algo que no suena cómodo, pero suena eternum vendit, en pos de Mian. Y Juan deja la barca. Deja la seguridad. Déjalo conocido. Porque cuando Jesús llama, algo en el corazón entiende que quedarse igual es más peligroso que obedecer. Y aquí comienza el camino donde se revela el título del video. El discípulo que no huyó, porque antes de permanecer al pie de la cruz, Juan tuvo que aprender a permanecer en el camino. Y permanecer no es emoción, permanecer es decisión. En los primeros pasos con Jesús, Juan era fuego, era intensidad, era
pasión. Era ese tipo de persona que ama fuerte, pero también se enoja fuerte. Y por eso Jesús le pone un nombre que describe su temperamento amboenorgis, hijos del trueno, a él y a su hermano. No era un apodo tierno, era un espejo, como si Jesús dijera: veo tu corazón, veo tu potencia. Pero esa potencia necesita ser moldeada, porque la intensidad sin madurez se vuelve peligro. Y Juan tenía intensidad. En un momento, cuando una aldea samaritana no recibe a Jesús, Juan y Santiago dicen algo que revela su espíritu de ese tiempo. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos? Era celo, sí, pero también era ego herido. Era el deseo de castigar al que no honra al maestro. Y Jesús los corrige, no con humillación, sino con dirección, como diciendo: no sabes aún de qué espíritu eres. Mi reino no se defiende con violencia, mi camino no se impone con fuego, mi amor no destruye, transforma. Y aquí está una de las primeras lecciones de Juan. Puedes amar a Jesús y al mismo tiempo tener reacciones que todavía no se parecen a Jesús. Puede seguirlo y todavía necesitar corrección. Y Juan también tuvo ambición, porque no solo era impetuoso, también soñaba con lugares de honor. En un momento, él y su hermano quieren asegurarse los asientos principales en el reino, y Jesús les enseña lo que el mundo no entiende en el grande. No es el que se sienta arriba, el grande es el que sirve. El primero es el que se hace último. Eso duele al ego, pero salva el alma, porque Jesús no estaba solo reclutando seguidores, estaba formando discípulos. Y un discípulo no es alguien que admira desde lejos. Un discípulo es alguien que se deja cambiar. Y mientras Juan camina con Jesús, ve cosas que nadie olvida. Ve a los enfermos sanarse, ve a los marginados ser abrazados, ve a los orgullosos quedar sin palabras, ve la autoridad de Cristo, pero también ve su compasión. Y poco a poco, el fuego del trueno empieza a encontrar un cauce más puro en el amor. Juan entra en el círculo íntimo: Pedro, Santiago y Juan. Está cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Está en la transfiguración. Está en Getsemaní. Ve la gloria y ve la angustia. Ve al Cristo brillante y ve al Cristo quebrantado en oración. Y este detalle es crucial. A Juan no solo conoció a Jesús en los milagros, Juan lo conoció en la intimidad del dolor. Porque cualquiera sigue a un líder cuando todo va bien, pero solo los transformados por amor permanecen cuando el sufrimiento llega. Y aquí, lentamente, Juan va aprendiendo el secreto que un día escribirá con autoridad: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero esa frase no salió de un escritorio, salió de una vida. Y antes de llegar a la cruz, Juan va a enfrentar la noche más oscura, en la noche donde los fuertes se quiebran, donde los valientes dudan, donde la fe tiembla. En la última cena, Juan está cerca, tan cerca que el Evangelio lo describe recostado junto a Jesús. Y mientras todos comen, Jesús suelta una verdad que corta el aire: uno de ustedes me va a traicionar. El ambiente se vuelve pesado, los ojos se cruzan, la desconfianza aparece. Y Pedro le hace señas a Juan para que pregunte quién es. Juan, con esa cercanía, con esa confianza, le pregunta al Señor. Y ahí entiendes algo. Algo en Juan ya tenía una relación donde podía hablar bajito con Jesús. No era solo un seguidor, era alguien que había aprendido a permanecer cerca. Pero luego llega Getsemaní. Y aquí se ve el contraste de Juan. Ve a Jesús sudando, angustiado, orando, enfrentando la cruz. Jesús pide que velen y Juan se duérmanse. El discípulo amado también se durmió cuando el maestro más lo necesitaba. Y esto te lo digo con intención, Ansi. Tú hoy sientes que has fallado, que te dormiste espiritualmente, que no estuviste cuando debías. No significa que Jesús terminó contigo. Significa que todavía estás en proceso, igual que Juan. Porque la historia de Juan no es la historia de un perfecto, es la historia de uno transformado. Y en esa misma noche, llega Judas con la multitud. Arrestan a Jesús, la presión explota, el miedo se desata.
y la Biblia dice que todos huyeron en todos. Ese es el momento donde el título del video se vuelve profecía. Juan va a huir, pero no va a quedarse huyendo, porque una cosa es correr por miedo, otra cosa es permanecer en la distancia para siempre. En la próxima parte vamos a entrar en el punto más fuerte de esta historia, en cómo Juan vuelve, cómo entra al patio del sumo sacerdote, cómo se acerca cuando otros se esconden y cómo llega a convertirse en el discípulo que se queda al pie de la cruz cuando casi todos desaparecen. Antes de seguir, escribe en comentarios "An Jesús, tráeme de vuelta". Y si este mensaje te está edificando, comparte, dale like y suscríbete, porque aquí caminamos juntos en la palabra. Y recuerda, el objetivo no es parecer fuerte, el objetivo es permanecer. Y el amor de Cristo puede enseñarte a permanecer. La noche no terminó en Getsemaní. Para Juan, la verdadera prueba recién comenzaba, porque hay momentos en los que el miedo te hace correr, pero hay algo más fuerte que el miedo que puede hacerte volver. Y ese algo no es valentía humana, es amor. Después del arresto, el grupo se dispersa, el sonido de los pasos apurados, el ruido de las armas, la confusión. A los discípulos se esconden. El sueño se convierte en culpa, la culpa en silencio. Pero Juan no logra irse del todo. Su cuerpo se aleja, sí, pero su corazón no puede soltar a Jesús. Y ahí comienza a manifestarse una diferencia que marcará toda su vida espiritual. El Evangelio nos dice que Juan siguió a Jesús de lejos. Esa frase es clave, porque seguir de lejos no es lo ideal, pero es mejor que no seguir. Es la fe frágil que todavía no se atreve a mostrarse, pero que no se rinde. Es el corazón que tiene miedo, pero ama demasiado como para desaparecer. Juan entra al patio del sumo sacerdote, no como héroe, no como defensor. Entra como testigo silencioso. Está allí cuando Jesús es interrogado injustamente. Escucha acusaciones falsas, ve burlas, ve golpes, ve cómo el maestro que hablaba con autoridad ahora guarda silencio. Y ese silencio no es derrota, es obediencia. En ese mismo lugar, Pedro niega a Jesús 3 veces. El gallo cantan, el corazón se rompe. Juan ve todo. Y aquí ocurre algo muy importante para entender su transformación en Juan. No juzga a Pedro en Juan, no se siente superior. Juan aprende algo que marcará su teología futura. Todos somos sostenidos por gracia, no por mérito. Cuando llega la mañana, Jesús es llevado ante Pilato. La multitud grita, la presión aumenta, la injusticia se formaliza. Y Juan sigue allí, no grita, no pelea, no huye otra vez. Permanece observando, porque hay una forma de fidelidad que no se manifiesta con palabras, sino con presencia. Y entonces llega el momento que define su identidad para siempre a la cruz. Mientras la mayoría de los discípulos no aparece, Juan está allí junto a las mujeres, junto a María, la madre de Jesús, junto al dolor más crudo, junto a la humillación pública. Juan permanece donde nadie quiere estar, no porque no tenga miedo, sino porque el amor ya es más fuerte que el temor. Aquí se cumple lo que años después Juan escribiría con autoridad espiritual: el perfecto amor echa fuera el temor. No porque el temor no exista, sino porque el amor decide quedarse. A pesar de Helen, desde la cruz, Jesús mira, y en medio de su agonía se ocupa de los suyos. Ve a su madre, ve a Juan, y hace algo que sella una relación profunda. Confía a su madre a Juan. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Esto no es un gesto simbólico menor, es una delegación de intimidad. Jesús le está diciendo a Juana: confío en ti, te doy responsabilidad, te doy familia. Y Juan recibe ese encargo en el momento más oscuro, no en la gloria. Aquí nace el verdadero discípulo amado, no por cercanía emocional solamente, sino por fidelidad probada en el dolor. Juan escucha las últimas palabras de Jesús. Ve la lanza atravesar su costado. Ve sangre y agua. Y años después, cuando escriba su evangelio, insistirá en el que lo vio. Da testimonio, y su testimonio es verdadero.
no es teología fría, es memoria marcada por el amor. Después viene el silencio del sábado, el día donde no hay milagros, donde no hay respuestas, donde la fe parece suspendida. Juan atraviesa ese día con el peso del duelo. El amor no evita el dolor, el amor lo atraviesa. Y el domingo llega con confusión, el sepulcro vacío. Juan corre. Llega primero, pero esperan. Pedro entra. Juan entra después. Ve las vendas, ve el orden. Y la escritura dice algo simple, pero inmenso: vio y creyó. No entendía todo, pero creyó, porque el amor ya había preparado su corazón para confiar incluso sin comprender. En ese mismo día, Jesús resucitado se aparece. Juan lo ve vivo. La cruz no fue el final. El amor no fue vencido. Y aquí se sella la transformación completa. El discípulo que no huyó, definitivamente, ahora es testigo del Cristo resucitado. En la próxima parte, vamos a ver cómo ese amor vivido se convierte en mensaje, como Juan pasa de pescador impetuoso a pastor profundo, como su vida larga y silenciosa deja uno de los legados más poderosos del cristianismo en Dios. Esa Moran escribe en los comentarios: Señor, enséñame a amar como tú. Y seguimos caminando juntos. Después de la resurrección, la historia de Juan entra en una etapa silenciosa pero decisiva. Ya no hay multitudes, ya no hay caminos polvorientos recorridos junto a Jesús. Cada día, ahora comienza el tiempo de permanecer. Y para Juan, permanecer será la palabra que marcará toda su vida espiritual. Jesús resucitado se aparece varias veces a los discípulos. Juan está allí, escucha, observa, aprende. Pero hay una escena clave que revela mucho sobre su madurez interior. El encuentro junto al mar de Galilea, después de la pesca milagrosa. Pedro, restaurado por Jesús tras su triple negación, vuelve a recibir su llamado: sígueme. Y entonces Pedro mira a Juan y preguntan: Señor, ¿y este qué? Es una pregunta humana, comparación en curiosidad, tal vez inseguridad. Y la respuesta de Jesús es contundente: que a ti, tú, sígueme. Juan escucha esto y aprende una lección profunda que nunca olvidará. El discipulado no se vive comparándose, sino permaneciendo. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su llamado. El amor verdadero no necesita competir. Después de la ascensión, Juan vuelve a Jerusalén con los demás Anora. Esperan, perseveran y en Pentecostés recibe al Espíritu Santo. Aquel joven impetuoso ahora es habitado por la presencia de Dios. El fuego que antes quería hacer descender del cielo, ahora arde dentro de él, transformándolo desde adentro. En los primeros años de la iglesia, Juan no es el predicador. Ese rol lo ocupa Pedro. Juan aparece como columna silenciosa, acompaña, discierna, afirma. Cuando Pablo habla de los pilares de la iglesia en Jerusalén, menciona a Juan no por protagonismo, sino por autoridad espiritual. Con el paso del tiempo, Juan se traslada a Asia Menor, especialmente a Éfeso. Allí no vive de recuerdos, vive de responsabilidad. Pastorea iglesias, corrige errores, combate falsas doctrinas. Y aquí ocurre algo muy importante. El Juan que estuvo al pie de la cruz se convierte en el Juan que protege a la iglesia del engaño, porque el amor verdadero no es ingenuo. Juan entiende que amar también es guardar la verdad. Por eso, cuando surgen enseñanzas que niegan la humanidad de Cristo, Juan responde con firmeza. No desde el enojo, sino desde la claridad espiritual. El que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Este equilibrio entre amor y verdad es una de las marcas más profundas de Juan. No es un amor sentimental, es un amor encarnado, comprometido, firme. Un amor que cuida el alma del otro, aunque incomode. Es en este contexto que Juan escribe su evangelio, no para repetir lo que otros ya dijeron, sino para ir más profundo. Mientras otros narran hechos, Juan revela significado. Comienza con palabras que ningún otro se atrevió a escribir así. El principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo
se hizo carne. Aquí habla alguien que no solo conoció a Jesús, sino que vivió con él, en alguien que reclinó su cabeza sobre su pecho, alguien que estuvo en la cruz, alguien que vio y creyó. Juan no escribe teoría, escribe experiencia transformada en revelación y luego escribe sus cartas breves, directas, repetitivas, a propósito. Hijitos, amaos unos a otros, una y otra vez, porque Juan entendió algo que muchos pasan por alto cuando el amor se pierde. Todo se pierde. No importa cuánto conocimiento haya, no importa cuánta actividad religiosa exista, si no hay amor, no hay vida. Por eso Juan puede decir sin miedo a el que no ama, no. Ha conocido a Dios, no dice, no estudió suficiente. Dice, no conoció. La vejez de Juan no es amarga, es profunda. No vive atrapado en el pasado, vive afirmando lo esencial. La tradición dice que cuando ya no podía caminar, lo llevaban a las reuniones y solo decía una frase. Y cuando le preguntaban por qué siempre la misma, respondía, porque es el mandamiento del Señor y si se cumple, es suficiente. Aquí vemos el final del proceso. El hijo del trueno ya no necesita tronar. El discípulo amado ya no necesita probar nada. El amor lo venció todo en el miedo, la ambición, la violencia, la confusión. Cuando Juan ya era anciano, cuando su voz se había vuelto pausada y su cuerpo cansado, llegó una nueva prueba que parecía injusta en el exilio. No fue premiado por su fidelidad, fue castigado por ella. El Imperio Romano no podía silenciar el mensaje de Cristo, pero intentó silenciar al mensajero. Juan fue desterrado a la isla de Patmos, un lugar árido, rocoso, aislado. No era un retiro espiritual elegido, era una prisión al aire libre. Juan no fue enviado allí por rebeldía política, sino por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El amor que lo sostuvo al pie de la cruz, ahora lo sostenía en la soledad. Y aquí sucede algo profundo. Dios no deja de hablar cuando el entorno se vuelve hostil. Muchas veces es en el aislamiento donde la voz de Dios se vuelve más clara. Patmos no fue el fin del ministerio de Juan, fue el escenario de una de las revelaciones más grandes de la historia. En el silencio del exilio, Juan recibe la visión del Cristo glorificado. Ya no ve al Jesús cansado, azotado y crucificado. Ve al Señor resucitado, soberano, con ojos como llama de fuego y voz como estruendo de muchas aguas. El mismo Jesús, ahora revelado en su plenitud. El mensaje del Apocalipsis no es miedo, es esperanza. Juan escribe para iglesias perseguidas, cansadas, confundidas. Les recuerda que el mal no tiene la última palabra, que la historia no está fuera de control, que Cristo reina. El discípulo que no huyó en la cruz ahora proclama con autoridad, el Cordero ha vencido. Juan entiende algo que solo se aprende después de una vida entera. Con Dios en el amor no solo consuela, también sostiene la esperanza. No es un amor ingenuo que niega el sufrimiento, es un amor que mira de frente al dolor y aún así cree en la victoria final de Dios. Después del exilio, según la tradición, Juan regresa a Éfeso. No vuelve como héroe triunfal, vuelve como pastor fiel. Sigue enseñando, sigue corrigiendo, sigue amando y repite siempre lo mismo, porque entendió que todo lo demás es secundario. La vida de Juan nos deja una enseñanza clara. No se trata de no tener miedo, se trata de amar más de lo que tememos. Juan no fue perfecto. Tuvo ambición, tuvo errores, tuvo momentos de confusión, pero eligió permanecer. Por eso pudo escribir con autoridad espiritual palabras que no nacen del estudio, sino de la experiencia. El perfecto amor echa fuera el temor. No lo escribió desde la teoría, lo escribió desde la cruz, desde la soledad, desde la espera, desde la fidelidad. Juan es el discípulo que no huyó porque aprendió a descansar en el amor de Cristo. Y ese mismo amor sigue disponible hoy, no para hacernos fuertes por fuera, sino seguros por dentro. En la próxima y última parte, cerraremos esta historia conectando la vida de Juan con la nuestra, porque su camino no fue solo para ser admirado, sino para ser
imitado. La historia de Juan no termina en una isla, ni en una iglesia, ni siquiera en un libro. Termina a menos y comienza en una verdad que atraviesa toda su vida, en quien, si sabe ahumado por Cristo, ya no vive dominado por el temor. Juan fue el discípulo que no huyó, no porque fuera más valiente que los demás, sino porque había aprendido a permanecer. Permanecer cuando el camino era claro, permanecer cuando todo se volvió confuso, permanecer cuando el amor parecía costar demasiado, permanecer cuando seguir a Jesús significaba perder prestigio, seguridad y hasta la libertad. Él entendió algo que transforma por completo la vida espiritual, el amor de Dios. No es una recompensa para los fuertes, es el refugio de los que permanecen. Juan no se definió por su carácter explosivo, por su pasado, ni por su posición entre los apóstoles. Se definió por una sola cosa: el discípulo a quien Jesús amaba. Y esa identidad sostuvo todo lo demás. Por eso pudo estar al pie de la cruz cuando otros huyeron. Por eso pudo cuidar a María cuando el dolor era insoportable. Por eso pudo seguir anunciando a Cristo cuando la persecución crecía. Por eso pudo ver esperanza donde otros solo veían exilio. El amor fue su ancla. La vida de Juan nos confronta con una pregunta profunda: ¿desde dónde estamos viviendo nuestra fe? ¿Desde el miedo, la obligación, la culpa? ¿O desde el amor? Porque cuando la fe nace del temor, se vuelve frágil. Pero cuando nace del amor, se vuelve firme. El amor no elimina las pruebas, pero nos permite atravesarlas sin perder. El alma no evita el dolor, pero nos impide huir cuando el dolor llega. Juan no fue recordado como el apóstol del poder, ni del juicio, ni del temor. Fue recordado como el apóstol del amor, y no porque hablara bonito, sino porque vivió profundamente transformado por Cristo. Hoy su historia nos recuerda que seguir a Jesús no es solo creer con la mente, sino permanecer con el corazón. Que no se trata de no sentir miedo, sino de amar más. De lo que tememos, que el verdadero discipulado no huye cuando llega la noche, sino que permanece confiando en que la luz volverá a brillar. Si alguna vez te sentiste débil, cansado o tentado a huir, recuerda a Juan: huyas, permanece en descansa en el amor de Cristo. Ese amor sigue venciendo el temor, ayer, hoy y siempre. Porque el discípulo que no huyó no fue el que nunca tuvo miedo, sino el que aprendió a vivir seguro en el amor de Dios. La historia de Juan no termina en una isla, ni en una iglesia, ni siquiera en un libro. Termina a menos y comienza en una verdad que atraviesa toda su vida, en quien, si sabe ahumado por Cristo, ya no vive dominado por el temor. Juan fue el discípulo que no huyó, no porque fuera más valiente que los demás, sino porque había aprendido a permanecer. Permanecer cuando el camino era claro, permanecer cuando todo se volvió confuso, permanecer cuando el amor parecía costar demasiado, permanecer cuando seguir a Jesús significaba perder prestigio, seguridad y hasta la libertad. Él entendió algo que transforma por completo la vida espiritual, el amor de Dios. No es una recompensa para los fuertes, es el refugio de los que permanecen. Juan no se definió por su carácter explosivo, por su pasado, ni por su posición entre los apóstoles. Se definió por una sola cosa: el discípulo a quien Jesús amaba. Y esa identidad sostuvo todo lo demás. Por eso pudo estar al pie de la cruz cuando otros huyeron. Por eso pudo cuidar a María cuando el dolor era insoportable. Por eso pudo seguir anunciando a Cristo cuando la persecución crecía. Por eso pudo ver esperanza donde otros solo veían exilio. El amor fue su ancla. La vida de Juan nos confronta con una pregunta profunda: ¿desde dónde estamos viviendo nuestra fe? ¿Desde el miedo, la obligación, la culpa, o desde el amor? Porque cuando la fe nace del temor, se vuelve frágil, pero cuando nace del amor, se vuelve firme. El amor no elimina las pruebas, pero nos permite atravesarlas sin perder. El alma no evita el dolor, pero nos impide huir cuando el dolor llega. Juan no fue recordado como el apóstol del poder, ni del juicio, ni del temor. Fue recordado como el apóstol del amor, y no porque hablara bonito, sino porque
vivió profundamente transformado por Cristo. Hoy su historia nos recuerda que seguir a Jesús no es solo creer con la mente, sino permanecer con el corazón. Que no se trata de no sentir miedo, sino de amar más. De lo que tememos, que el verdadero discipulado no huye cuando llega la noche, sino que permanece confiando en que la luz volverá a brillar. Si alguna vez te sentiste débil, cansado o tentado a huir, recuerda a Juan: huyas, permanece en descansa en el amor de Cristo. Ese amor sigue venciendo el temor, ayer, hoy y siempre, porque el discípulo que no huyó no fue el que nunca tuvo miedo, sino el que aprendió a vivir seguro en el amor de Dios.